En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allí en el boletín tienen ustedes el horario para las misas de la fiesta de la Inmaculada Concepción, que es día de obligación. Hay que estar en misa el martes o el miércoles. Después de que se van los discípulos de Juan, Jesús les pregunta: ¿a quién fueron a ver al desierto? Y luego pues ya hace una alabanza, la más grande que Dios haya hecho de una persona. Alaba a Juan por su figura, por el cumplimiento de su deber, por su vocación, por su martirio. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, bueno, contemplando a Juan, habría que preguntarnos, ¿qué diferencia debe haber entre ser cristianos y no ser cristianos? O cuando Juan predicaba, podríamos preguntarnos qué era lo que él esperaba, qué cambio él esperaba de las personas. Porque fíjense que para la inmensa mayoría de las personas católicos, para la inmensa mayoría, ser católico significa ir una hora a misa los domingos. Y ya. Sí. Es decir, una hora menos de ver televisión o de ver el fútbol. Por lo demás somos iguales. Sí, pero no se supone que las cosas tendrían que ser así. Porque hemos sido bautizados, tenemos que ser como Cristo. El cristiano tiene que ser como Cristo. Porque en vez de compararnos con Él, nos comparamos con el vecino. Y cuando nos comparamos con los demás, pues siempre salimos ganando. Siempre salimos ganando. Los demás siempre son peores que uno. Pero nosotros pertenecemos a Cristo. Y es con Él con quien hemos de compararnos, porque Él va a ser nuestro juez. Si se dan cuenta, tenemos unas expectativas muy bajas con respecto a nuestra vida, a nuestra conducta. ¿Sí? Entonces, no ejercitamos la gracia que Dios nos da. No ponemos en ejercicio la gracia de Dios porque no deseamos nada más para nosotros. Deseamos lo mismo que para todos. ¿Sí? Entonces nos conformamos, imagínense cuántos católicos se conforman con venir el miércoles de ceniza y la Navidad a la iglesia. Por eso nuestro Señor les pregunta a sus discípulos, ¿qué es lo que ustedes fueron a ver al desierto? Pues la figura de Juan es simplemente llamativa. Y es llamativa porque es fascinante. ¿Y por qué es fascinante? Pues porque tomó en serio su vocación. Tomó en serio su vocación. Imagínense, incluso los malos a quien él acusó querían venir a verlo. El Evangelio dice claramente que Herodes tenía la curiosidad de oír hablar a Juan el Bautista. Y esto nos recuerda de lo que eran las misiones en las parroquias, sí, años atrás, que para Adviento y para Cuaresma había misiones y las iglesias se llenaban.
¿Y a qué venían a la iglesia? A que el cura les dijera que son pecadores y que tienen la posibilidad de condenarse, de irse al infierno. Ahí tenemos el caso del padre del cura Brochero, canonizado hace unos 2-3 años. Él se muere el 26 de enero de 1914. Que viajaba por una gran extensión de tierra en una mula que se llamaba Malacara. Y lo hacía para juntar hombres o mujeres y encerrarlos por una semana o 2 semanas de los retiros, con el retiro de los ejercicios de San Ignacio de Loyola. Entonces, por eso la pregunta a nuestro Señor: ¿qué fue lo que fueron a ver al desierto? ¿Alguien que les dice que no hay pecado? ¿Alguien que les dice que todo está bien y que todos se van a salvar y que Dios los ama a todos y que de lo que se trata es de disfrutar la vida? ¿Sí? Hay algo fascinante cuando las expectativas son muy altas. Lo difícil llama la atención. Lo difícil llama la atención. ¿Sí? Tenemos el caso, por ejemplo, fíjense, este año, a principios del año, recibió el hábito benedictino, redemptorista, un joven de 19 años, chino, violinista, fue violinista desde los 5 años y entró a esta comunidad de redemptoristas en Inglaterra, que es la vida más difícil que uno pueda imaginarse para una persona. Entonces le preguntan qué es lo que más qué es lo que más difícil se le hace, y luego dice que yo no pueda tocar el violín cuando quiero, sino cuando me dejan. ¿Sí? Cuando hace sus votos, pues se acuesta en el piso y luego lo cubren con un manto negro como si estuviera muerto. Y luego de la muerte sale y luego hace profesión de sus votos y ya que es otra persona. Es otra persona. Hay algo instintivo en nosotros que nos hace buscar lo que cueste, lo que es difícil. Sí. Y esto lo vemos en otros campos, en otros niveles, por ejemplo, en los deportes. Que quien juega deportes y ama el deporte quiere jugar lo mejor posible. Los deportes que no son difíciles no llaman la atención. Entonces, si una cosa es fácil de hacer, no llama la atención. Y cuando se trata de cuestiones espirituales, ¿cuánta gente no dice? En Santa Catalina son muy exigentes. Santa Catalina exigen mucho. Son muy exigentes. Y se van. Pues si yo les dijera que todo está bien, que pueden seguir haciendo lo que les dé la gana, y que Dios los ama como son, y que todo va a estar bien, y que todos nos vamos a salvar, esa es una mentira. Hay algo deshonesto con respecto a eso. ¿Sí? Entonces, por eso nuestra admiración de San Juan Bautista y de otros hombres y mujeres santos, de que hay algo bueno en ellos, porque escogieron lo más difícil. Por eso nuestro Señor dice: el reino de los cielos se parece a aquel
mercader de perlas, que encontrando una, va y vende todo lo que tiene y la compra, como si lo que tuviera no tiene nada en comparación con lo que encuentra. Así es el reino de los cielos. El reino de los cielos tiene expectativas muy altas de nosotros. El hecho de que sea difícil cumplir con los mandamientos, el hecho de que sea difícil cumplir con la voluntad de Dios, significa que hay algo bueno en eso y que debe costar. Entonces, Dios ha plantado, Dios ha sembrado en nosotros este deseo de la perfección. ¿Por qué el deseo de la perfección? Porque Dios no tolera lo imperfecto, tanto que prefiere que invirtamos tiempo en el purgatorio antes de entrar al cielo. Y tolera el pecado, tolera la imperfección, que es producto de nuestro libre albedrío. Pero Él tiene el deseo de llevar a la perfección, de restaurar todas las cosas. De hecho, todo lo que les ha pasado a ustedes, todas las dificultades que han tenido y que tendrán, los problemas, los dolores, las dificultades, los trabajos, tienen únicamente como intención perfeccionarlos a ustedes. Por eso nuestro Señor les dice a los discípulos de San Juan: vayan y vean lo que han visto y oído, que los cojos andan, que a los ciegos se les devuelve la vista, que los mudos hablan, que los muertos resucitan, que a los pobres se les predica la buena nueva. Es decir, causa satisfacción ver que lo imperfecto se va haciendo perfecto. ¿Sí? Es decir, cuando uno comienza a obrar bien, cuando uno deja el pecado y odia el pecado, hay algo bueno. ¿Sí? Entonces, por eso es que venimos a misa todos los domingos, para que se nos recuerde que somos pecadores, que necesitamos arrepentirnos siempre, y en segundo lugar, que desarrollemos en nosotros este deseo de perfección, de excelencia en la vida espiritual, para que llame la atención. ¿Por qué creen que los padres a veces tienen dificultad en traer a sus hijos a la iglesia? Porque todo es fácil. Sí, todo es fácil. Entonces, la Santísima Virgen, San Juan Bautista, en este Adviento que continúen ejerciendo en nosotros esta inspiración, para que en medio del mundo en el que vivimos, compartamos con nuestro Señor el deseo de la perfección, de la santidad que Él ha puesto en cada uno de nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.